el señor Santiago Martínez, que va a estar por primera vez aquí, director de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Rocha. Así que le vamos a dar la bienvenida. Santiago, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes? Muchas gracias por el espacio y la invitación. Bueno, bienvenido por primera vez. A veces tenemos el miedo de que sea la primera y última. Esperemos que no. Pero somos buenos, somos buenas personas, Sí. somos divertidos, no, un plato, la vas a pasar bárbaro, Santiago. Gracias, de verdad. Hablamos un cachito ahora y fuera de joda también de la importancia que tiene o que nosotros le damos a este espacio de Ulmanianas también y de Ulma, de poder tener contacto directo con los representantes y los referentes y las referentes para que puedan también bajar un poco la data a la comunidad. Porque capaz que a vos te vemos en entrevistas o a otros directores ya hablando de los temas, quedamos por sentado que todo lo anterior la gente lo sabe. Y tal vez, como por eso queremos arrancar con cuáles son las competencias de la Dirección de Ordenamiento Territorial, porque en los balnearios escuchamos mucho que se hace esto o no se hace lo otro porque es un plan de ordenamiento territorial. Lo hemos escuchado a Martín Rodríguez, hemos escuchado a otros directores hablar de otra dirección. Y vos decís, ¿cómo es? ¿Tiene que ver? ¿No tiene que ver? ¿Cuáles son las competencias? Así que nos parece súper importante y como bienvenida, también para conocer un poco más en la que andás vos en la Intendencia, que nos puedas contar en qué consiste y cuáles son las competencias de la Dirección de Ordenamiento Territorial. Buenísimo. La verdad que te agradezco la pregunta porque es cierto, digamos, que las direcciones se crean por normativa, digamos, hay resoluciones que va tomando a nivel legislativo y algunas a nivel del legislativo departamental, que son las que le dan estructura a las instituciones que tienen cometidos y funciones para cumplir. Y es cierto también que en este mundo donde el conocimiento se va especializando las personas van estudiando de una forma más específica las distintas áreas, eso genera que la normativa y las regulaciones sobre aspectos concretos se vuelva más sofisticada y hay distintos niveles, digamos, de lenguaje con los que uno habla. No es lo mismo que yo me siente a dialogar con el gremio de arquitectos que maneja un lenguaje técnico y que tiene consideraciones técnicas para traer a la oficina, que lo haga con agrimensores que manejan otras consideraciones técnicas o con el ciudadano de a pie que tiene su casa para regularizar y necesita entender otras cosas. Entonces, me parece oportuno de alguna manera poner como punto de arranque lo que es ordenamiento territorial y sus competencias. Uh-huh. Ordenamiento territorial tiene en la Intendencia de Rocha y en el resto de las 18 intendencias, o sea, en todos los departamentos funciona igual, una estructura que se basa sobre tres grandes ejes. Un primer eje que es el departamento o el área de agrimensura, en nuestro caso es un departamento, en otros departamentos es un área, pero de agrimensura y catastro, que la función fundamental que tiene agrimensura y catastro es tomar decisiones sobre autorizar o no, sobre todo en el área urbana. El área rural tiene otras reglas, pero sobre todo en el área urbana, digamos, las fusiones o divisiones de predios, es decir, es la que establece cuál es el metraje que debe tener un predio mínimo, cuántos metros de frente debe tener, es decir, toma decisiones sobre el tamaño de la tierra, de la propiedad. Uh-huh. ¿Ah? Perdón, Santiago, y también, igual por más que vos decías que mencionás el ejemplo urbano, igual compete a la dirección el ámbito rural también. Del ámbito rural una parte, o sea, nosotros tenemos algún mecanismo de control cuando, por ejemplo, esto ya es entrar muy técnico, pero trato como de hacerlo simple, hay algunas compraventas que se dan en el ámbito rural o en los ámbitos urbanos no consolidados, que Rocha tiene como 30 balnearios que nunca se desarrollaron, entonces esos son zonas urbanas no consolidadas, cuando ahí se desarrollan compraventas y en una de las patas, digamos, intervienen muchas personas, se requiere presentar una solicitud de autorización previa por parte de la Intendencia, porque lo que se busca es evitar que surjan o asentamientos o sistemas, digamos, de urbanización descontroladas. Entonces hay como un mecanismo ahí de control que puede tener la Intendencia. Pero en principio, si tú tienes un padrón de 100 hectáreas rural y lo quieres subdividir, siempre que no pases del mínimo, que son 5 hectáreas, en realidad lo trabajas con un agrimensor y te presentas en la Dirección Nacional de Catastro, que depende del Ministerio de Economía, no en la Intendencia. Bien, bien. Gracias por esa aclaración, porque bueno, nosotros convivimos en todos los ámbitos, rural, urbano y por urbanizar. Exacto, o sea, hay una relación que se da entre las intendencias y el gobierno nacional, los dos niveles de gobierno, tanto en lo que tiene que ver con el Ministerio de Economía y su Dirección Nacional de Catastro, que tiene representaciones departamentales, como en lo que tiene que ver con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que tiene una Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial con la que todas las intendencias dialogan.
¿tá? Pero en lo que es propio de la intendencia hay, Ujú, como te decía, 3 patas. Una primera pata que es agrimensura y catastro, que tiene esta función. ujú, Luego está el área, digamos, que tiene toda intendencia de planificación urbana, que es la que propiamente trabaja sobre, bueno, qué se puede hacer en el territorio, qué se puede construir sobre esos padrones, qué tipo de emprendimientos pueden haber ahí, y en general las áreas, digamos, de planificación urbana son las que tienen a su cargo la elaboración de los planes de ordenamiento. ujú. Rocha tiene mucha normativa, ha trabajado mucho su territorio. De alguna manera, la razón de ser de estos planes tiene que ver con la protección del medio ambiente, controlar cuánto se puede edificar, cuánto es la capacidad de carga que puede recibir un terreno, qué sistemas de saneamiento se pueden admitir. Hay zonas que están, por ejemplo, nosotros tenemos fraccionamientos urbanos en zonas de áreas protegidas que requieren un doble régimen, trabaja ambiente y trabaja la intendencia, como pasa con el Caracol, el Bonete, Costa Bonita y Estrella del Mar, que son los fraccionamientos que están sobre Laguna Garzón. Ujú. Bueno, ahí hay una zona de convergencia, hay un trabajo muy sesudo que ha hecho el departamento en sus planes para establecer de qué manera se puede edificar y cómo se pueden implantar viviendas en un régimen de mucho control ambiental, por ser un área protegida y porque implica un doble régimen. Ujú. Entonces, planificación urbana de alguna manera tiene como a cargo esto, lo que es el diseño a futuro, contemplando todas las variables y siguiendo la evolución del territorio y cómo se puede ir implementando medidas adicionales para proteger el medio ambiente a través de la determinación de qué es lo que se puede hacer en territorio. Y luego está Consulta, perdón, profe, pero sí, ya aprovechando, porque para ir relacionando, vos decís que la planificación urbana es la segunda pata, y ahí, sí, ustedes tienen interferencia sobre lo de espacios públicos y, por ejemplo, lo claro. que ocurría con artesanos y artesanas. O sea, ¿es esta dirección la que decide si pueden estar o no acá en Punta del Diablo en la calle o en La Pedrera, en donde estaban en el espacio público? En realidad, no específicamente sobre la situación de los artesanos, lo nuestro es como mucho más técnico y vinculado al suelo. Nosotros lo que podemos delimitar es, digamos, los parques, las plazas, las calles. Ujú, O sea, no es que administramos en este lugar puede haber una feria o no puede haber una feria. Eso puede establecerse en el marco de un plan de ordenamiento o en alguna ordenanza en particular y lo podemos trabajar en conjunto, pero en principio no es una competencia de ordenamiento. ajá. Lo nuestro tiene que ver más bien con una mirada de diseño, digamos, de las ciudades y de cómo fluye, digamos, la ciudad internamente Ujú. Hasta y ahora cómo en se en administra. los planes que hay no tiene nada que ver los artesanos. En este plan o los planes que hay ahora de planificación urbana o de ordenamiento. ¿Está en alguno de los Especi- planes de la dirección específicamente el tema de los artesanos? No, No. específicamente en Está. ordenamiento territorial no. Lo que no Ujú. quiere decir que no pueda tener una regulación que vaya, digamos, en el marco de otra ordenanza que haya trabajado otra dirección. Yo ahí Claro, claro. desconozco porque no es parte esencial de Bien. los cometidos Bien, bien, Bien. porque de esas son las ordenamiento. mezclas que nos pasa con los discursos y las entrevistas, que terminan diciendo que está dentro del plan de ordenamiento territorial de la Intendencia y al no entender o al que las palabras quedan medio raro, uno dice, entonces tiene que ver con Santiago que los artesanos no estén acá. Está bueno saber que no es en esto puntual, este tema puntual, no tiene que ver, no parte de esta dirección, está siendo trabajada por otras No, áreas. artesanos no, hay algunas previsiones en algunos lugares, Punta del Diablo, por ejemplo, de donde pueden haber locales bailables o locales Ujú, con ese perfil y en otras ujú. zonas no. Eso sí existe, pero no específicamente la situación de los artesanos. Bien, bien. Y el caso de, por ejemplo, del el manejo de los suelos de privados. Por ejemplo, yo me compré un terreno acá en Punta del Diablo, tiene monte, tiene su topografía, y yo voy, le paso la planadora por arriba, le saco todos los árboles, rompo todo, cambio los cursos del agua, hago todo un disparate, al vecino se le empieza a inundar, no sé qué. Ahí tiene competencia ordenamiento territorial. Sí, sí, y Ahí ahí sí. vamos a la tercera pata, Bien. Bien, que es el Departamento de Arquitectura y Control de Edificación. bien. Ya, Agrimensura y Catastro trabaja sobre la subdivisión o configuración del suelo. Ujú. Planificación urbana dice qué se puede hacer en el suelo y arquitectura y control de edificación controla que lo que se hace efectivamente cumpla con la normativa. Ujú. Por eso las tres áreas funcionan siempre bajo la órbita de una dirección de ordenamiento territorial y esta estructura se replica en todas las intendencias del país. Claro, o sea que el impuesto a la edificación inapropiada sí tiene que ver con tu dirección. Exacto.
El impuesto a la edificación inapropiada, esto lo conversábamos ayer en el encuentro, fue un encuentro muy interesante, muy provechoso y me parece que es buenísimo en esas oportunidades cuando uno estudia temas concretos, pero aparecen ciudadanos del lugar que no son especialistas en el tema, pero que tienen un interés. Muchas veces se genera una conversación virtuosa porque podemos dar razones y ahí uno entiende, digamos, cómo funciona el sistema, que muchas veces la persona no tiene un conocimiento en detalle y, bueno, opera como puede o como mejor le sale, digamos. Eh, el impuesto a la edificación inapropiada existe hace muchos años. Yo tengo entendido que existe desde el año 2005. No revisé presupuestos hacia atrás, pero de 2005 en adelante seguro existe. El tema es que, como lo hablábamos ayer, si uno tiene normas que establecen parámetros para funcionar, digamos, las normas son esencialmente mecanismos de coordinación. Si no tuviésemos una norma que dice cuál es el estándar o qué es lo que se puede hacer, cualquiera haría lo que quiere, digamos. Entonces la norma es lo que estandariza y establece un común denominador para todos. En este caso, la obligatoriedad de solicitar un permiso a la Intendencia para edificar en forma previa a edificar existe desde el origen, digamos, de nuestras normas. Rocha registraba un alto nivel de informalismo en esto, de personas que construían las viviendas y de pronto permanecían en la irregularidad durante mucho tiempo. Pero ya en el año 2005 se establece, por lo menos hasta donde yo tengo registro, reitero que puede ser desde antes, se establece el mecanismo del impuesto a la edificación inapropiada como un mecanismo para estimular al ciudadano a acudir por la vía regular, acudir por la solicitud del permiso previo a edificar. Porque, entre otras cosas, cuando la persona pide permiso, uno puede controlar una cantidad de dimensiones de lo que es la densificación del territorio. Uno puede controlar parámetros de albañilería, o sea, de que la casa respete retiros, no tenga una ventana que viole las servidumbres de vistas hacia el vecino, metrajes mínimos que debe tener, es decir, hay una cantidad de consideraciones, alturas, hay una cantidad de consideraciones que puede controlar por esa vía. También controla la sanitaria, que lo que se está construyendo para gestionar la disposición de residuos individuales no tenga fallas o no tenga problemas que terminen por vertir al terreno y generar focos de contaminación. También controla que digamos, el abordaje de la limpieza del terreno, que es una obligación que tienen por ley desde el año 2008 en adelante, que se aprobó la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, es una obligación de los propietarios de los terrenos cuidarlos y tenerlos limpios, digamos, y en ese contexto, digamos, es debido que el dueño se ocupe de despejar, no sé si hay un pino que se va a caer sobre el vecino, bueno, el dueño tiene que ir y retirarlo. Pero también hay ciertas pautas a la hora de edificar y de nivelar el terreno y de cómo se pueden rellenar y hasta dónde, y de cómo se trabaja sobre un curso de agua que pueda estar afectando parte del padrón, que no se puede obstruir. Y si no solicitan el permiso antes y van y lo hacen a prepo, muchas veces eso resulta en taparon un curso de agua que inunda, termina embalsando al costado, inunda un predio vecino, una casa, una vivienda que está esperando, es decir, genera otras problemáticas. Entonces, el control ex ante, o sea, que tú puedas controlar antes de que comiencen a edificar, a limpiar y a nivelar el terreno, qué es lo que se va a hacer, es lo que permite atajar esta problemática. Pero como te decía, hubo históricamente un nivel de informalidad grande en el departamento de Rocha. Y si bien desde el año 2005 en adelante se estableció el impuesto a la edificación inapropiada como mecanismo de ese estímulo, Santiago, te hago una consulta con respecto al impuesto a la edificación inapropiada. Quizás estoy mal informado, pero tenía entendido que antes tenía que ver con edificaciones que estaban hechas en lugares donde no correspondía, tipo en faja costera, en ese tipo de lugares donde no correspondía edificar. Digamos, me parece que tenía que ver con eso y después se amplió a, bueno, las casas que están más construidas o algo por el estilo. No, siempre existió con la misma tónica, es decir, con la vivienda que no tiene permiso concedido por la Intendencia, que está en infracción desde el vamos. La diferencia en realidad tiene que ver no con la norma, con el estado, digamos, de situación legal, sino con la capacidad de monitoreo que tenía la Intendencia. Un departamento tan extenso, que tiene el doble del territorio que Maldonado, que tiene 184 kilómetros de costa, que tiene mucha construcción irregular, pero que no tiene una capacidad de monitoreo real del territorio, bueno, lleva a esa situación de que el estándar normativo es uno y la realidad es otra. Una realidad que cuando no sucede de manera regular, es decir, cuando la persona no explicita ante la administración qué es lo que va a construir y cómo lo va a construir, de alguna manera vuelve ciega a la administración respecto a qué es lo que está sucediendo en el territorio.
uno no tiene planos, no tiene noción de cuál es la albañilería de la casa o cuál es su situación sanitaria, uno no puede conocer, digamos, en qué situación está el terreno y cómo está funcionando esa vivienda, cómo se edificó. Entonces, lo que cambió de alguna manera del año 23 en adelante es la incorporación de tecnología que permite conocer el territorio. La Intendencia adquirió, como muchas otras intendencias, sobre la base también de una iniciativa nacional que se sostiene al día de hoy en muchos planes y espacios de cooperación con el Gobierno Nacional, con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, que estimulan la adquisición de tecnología por parte de la Intendencia, de las Intendencias, para que puedan monitorear verdaderamente el territorio y sujetar, digamos, la dinámica de los territorios a los estándares normativos que se establecen. Ujú. En este caso, 2023 se adquiere un dron que tiene una capacidad de monitoreo importante del territorio. En un vuelo es un dron que no es cuadricóptero, no vuela en vertical, sino que vuela en horizontal, planea, y tiene la capacidad de volar hasta 500 hectáreas en cada vuelo y desde aquel entonces a hoy planea de forma sistemática por los balnearios cada 4 meses, haciendo como un rastrillaje de qué es lo que hay sobre el suelo. Ujú. Bueno, sobre la base de eso se puede valorar con la imagen satelital y los datos que aporta, si sobre esa porción del suelo donde existen padrones, existe o no existe un permiso previamente concedido, y sobre esa base, digamos, traer a la irregularidad a un escenario de regularidad, Ujú. para subsanar muchos problemas o defectos que vemos que sucedieron por la construcción irregular sin control y que una vez que inician los procesos de regularización empiezan a adoptar las pautas, las normas y empiezan a normalizar la situación. Mm. Una consulta, porque justo estaba buscando las fechas del impuesto y que se habían sido utilizadas entre el 2005 y 2015. ¿Esto viene basado ya en algo a nivel nacional o está basado en una ley también de ordenamiento, qué sé yo, que viene desde hace muchos años? Pero lo que ocurre es que se implementa de forma general en la costa, ¿no? A partir del 2023. Que ya se había utilizado en algunos casos particulares aquí en el departamento de Rocha. No es que lo inventa el gobierno anterior y lo implementa, sino que se decide implementarlo de manera general. Y algo que comentabas vos, que era esto del el descontrol, ¿no? Evitar el descontrol de las construcciones y reconocer que hasta el momento era un descontrol, ya de por cierto. Ya tenemos el problema desfasado, ¿no? ¿Cómo se justifica que la solución sea endeudar a esas personas, que muchas personas tal vez no pagaron lo correspondiente o no lograron cubrir todo porque no estaba dentro de sus posibilidades? Y ahí hablamos de decisiones y de acciones más profundas que tienen que ver con cosas filosóficas e ideológicas, ¿no? Va mucho más profundo porque es el hogar de la gente. Estamos hablando de casas acá, porque también me imagino que se hablará de los comercios, pero cuando hablamos de la vivienda de las personas, ¿cómo se justifica que la forma de corregir sea endeudar a las personas que se comprueba que no lo pueden pagar, ponerles una deuda que ahora siguen cargando y que no están pudiendo pagar? ¿Cuál es el impulso que se decía, el impulso a regularizar? Eso no es un impulso, porque si vos no pagás y seguís aumentando y seguís endeudando a esas personas que no pueden pagar, sabiendo que el contexto general del balneario es muy complicado, como en todos los lugares, ¿cómo se justifica que esta sea la forma más viable para que se regularice? Porque tampoco se está consiguiendo en su totalidad. Es una buena pregunta. Yo en realidad atacaría una base, cuestionaría una base de lo que tú afirmas, que es endeudar a la gente. Cuando todo este proceso sale y se monitorea y se descubren aproximadamente, en el primer vuelo fueron como 3.000 viviendas, la Intendencia saca una resolución que establece un régimen de excepción donde tiene una tolerancia especial con todas las invasiones de retiros y una cantidad de aspectos edificatorios que mucha gente no iba a poder corregir, a menos que eso les implicara un gasto enorme que no podían absorber. O sea, la Intendencia en eso tiene un criterio, digamos, de no barrer, digamos, con la situación, sino buscar un mecanismo de acople. Y a todos aquellos a los que se les confirió un plazo para presentar una declaración jurada sujetándose al proceso de regularización y comenzando el proceso de regularización, se les exoneró del pago del impuesto a la edificación inapropiada mientras durara el proceso, y una vez que quede regularizada ya el impuesto no se devenga. Entonces, no estamos hablando de que el dron salió a volar, detectó todas las casas, le cargó el impuesto a todo el mundo y pague y preséntese a regularizar. No, hubo un mecanismo de acople pensado específicamente para generar el ingreso al sistema de estos más de 2.500 trámites que entraron en la Intendencia en diciembre de 2024. Sí, igual, Santiago, mucha de la gente que no se acercó a ese llamado es porque se organizó
y porque tiene un reclamo para hacer frente a eso. No sé, capaz que hay casos de gente que dice, a mí no me importa, no voy a pagar nada. Eso no nos vamos a basar en eso, pero sabemos que hay vecinos organizados. Sí, obvio, que no es el caso de lo que estamos preguntando. Te queremos preguntar por los vecinos y las vecinas organizadas, que sí existen, que han realizado el planteo de recursos. Se hizo una comisión en la Junta que nunca funcionó para poder hablar y tratar sobre este impuesto de la edificación inapropiada. Entonces, hay gente que no fue a hacer ese aviso de, bueno, quiero regularizarlo, no porque no quería, sino que porque se organizó, porque tenía otros planteos frente a este impuesto. Esa gente sí está endeudándose. En realidad fue el planteo de los vecinos, junto con una iniciativa que ya venía trabajando la Intendencia, pero que se encauzó junto con el planteo de esos vecinos, lo que resultó en el régimen de excepción. La inmensa cantidad de viviendas identificadas en régimen irregular se presentaron y se sujetaron al procedimiento, y la inmensa cantidad de esos procedimientos siguen avanzando. O sea, yo estoy haciendo un monitoreo permanente de eso, junto con el Departamento de Arquitectura. A veces hemos tenido situaciones complejas de personas que por alguna razón no pueden terminar el procedimiento en plazo y solicitan, cuando son situaciones, digamos, imputables a alguna demora que tenemos en la Intendencia, se ha resuelto por vía de una prórroga general de esos trámites para que el particular no lleve carga, digamos, con esa situación, y ante situaciones muy particulares también de contextos más críticos o que requieren una mirada más social y de atención, se ha valorado también la posibilidad de otorgar una prórroga en los plazos en lo específico. Es decir, llevamos un control permanente precisamente porque a nosotros lo que nos importa es que las casas estén en regular forma. O sea, el impuesto a la edificación inapropiada no tiene por objetivo recaudar, no es un mecanismo de recaudación. De hecho, ya te digo, en este paquete enorme de viviendas que entraron al amparo de este régimen de excepción, el impuesto no se cobró, precisamente bajo la hipótesis de que la persona se presente y regulariza y empieza sus trámites. No hay nadie pagando impuesto ahora, entonces, de esas personas no hay personas que no entraron en el régimen de excepción, que son casos posteriores. También son viviendas que aparecieron con posterioridad al primer vuelo de dron, en sucesivos vuelos de dron, porque todavía hay un nivel de edificación irregular, que hay un porcentaje, digamos, de incumplimiento, que bueno, se va sujetando con vuelos sucesivos, porque es un camino que empezamos hacia adelante, digamos. No fue una situación puntual, aislada, el vuelo de 2023. El objetivo es monitorear el territorio y tener control. Eso también se ve. Yo dialogo mucho con el gremio de arquitectos y con los agrimensores, como para entender también las miradas desde afuera de la Intendencia. No es de adentro hacia afuera, sino de afuera también hacia adentro, y ver cómo podemos encontrar ecuaciones que junten ambas necesidades. Y el planteo de ellos es, hay un verdadero cambio cultural en Rocha en términos de la cantidad de solicitudes de permisos de obra nueva que se están solicitando. Precisamente por esto, porque las personas no quieren edificar y quedar luego embretadas en el marco de un proceso de regularización, quieren ir por vía regular desde el primer momento. Y en ese sentido también la Intendencia ha concedido, a la hora de pagar tasas, por ejemplo, ha concedido prórrogas no, convenios, con la posibilidad de prorrogar en el tiempo el pago. Es decir, el camino a la regularidad es un camino necesario, porque atrás de eso está todo el cuidado ambiental y la proyección de las ciudades y tantos otros problemas que se dan entre vecinos, por lo que te digo, saneamientos, inundaciones de predios ajenos, gestión de espacios públicos, ocupación de espacios públicos, que es fundamental tener monitoreado. Es decir, hay una cantidad de aspectos que obligan, porque además por ley tenemos la obligación de hacerlo, a generar un escenario de regularidad. En el proceso de acople entendemos que son años, que esto no sucede de un día para otro. Claro. Maldonado le llevó 9 años, empezó igual que nosotros y le llevó 9 años, y bueno, lo nuestro es un comienzo que ya está dando frutos, pero que tenemos que sostener en el tiempo para que Rocha pueda tener condiciones de regulatorias y reales, digamos, de urbanización ordenada. Bien. ¿Y cómo se trabaja esta sensación que tienen muchos vecinos o que se han planteado, que tiene que ver con esto de que pareciera que este descontrol generalizado, por ejemplo en Punta del Diablo, de repente pareciera que no hay como una autocrítica de parte de quien debería estar ordenando hace tiempo, que es la Intendencia, y es como, bueno, ahora todos van a tener que ponerse a laburar y empezar a regularizar y de última habrá exoneraciones, pero como que no hay un hacerme cargo de, bueno, todo descontrol es culpa mía también, digamos. Yo me tengo que hacer cargo de que este descontrol de construcción tiene que ver con no hubo controles, no había quizás una ordenanza clara,
o un montón de cosas que pareciera, o siente muchos vecinos que de repente es como, bueno, no, vamos a ordenar, pum, corte directo, impuesto a la edificación apropiada, vamos a fiscalizar y todos se tienen que poner en regla. Entonces como, bueno, ahí como que asusta, la gente se enoja, empiezan los choques, porque bueno, hay como una cuestión de, bueno, ustedes ahora tienen que hacer las cosas bien. Bueno, ¿ustedes cuándo hicieron la cosa bien? Preguntan. Puntos suspensivos. Porque también hay vecinos, como se mencionaba ayer, que también sienten que esta localidad está sola. Como que sienten que es una localidad que genera mucho dinero, que se llena de gente, que es un balneario de los más visitados del país, pero que termina la temporada y que cri. Si te hemos visto no nos acordamos. De hecho, hasta cuando se nombra la ruta de la costa, es como viene Castillos, bueno, todos los balnearios de Castillos, La Esmeralda y saltan a Santa Teresa. Lo sentimos mucho eso. Y Punta del Diablo queda como media, como no es municipio, como no es parte ni de Chuy ni de Castillo, es como un lugar medio un limbo que la gente se siente como desahuciada y además vienen, es como, bueno, ahora tienen que ordenar y tienen que ordenar ustedes. Mira, yo te agradezco digamos, lo que me comentas porque tiene muchas puntas. Traté como de anotarme 3 o 4 puntos que me parecen relevantes tomar, porque yo esta conversación la he tenido, digamos, con vecinos y con otras personas. Digamos, la percepción de que no había controles, en realidad no es que no había controles. Controles siempre hubo. El problema es que el control era manual. Eran inspectores que bajaban a territorio y que cuando detectaban una vivienda la incluían en el proceso de regularización. Como todo en la historia de la humanidad, cuando uno cuenta con tecnología que permite masificar el sistema de control y lo hace con sistemas de precisión, la capacidad de monitoreo aumenta. Entonces, no es que no haya control. El control hoy es más preciso, es más abarcativo y permite cubrir en menos tiempo mayor cantidad de áreas. Esto como una cuestión general. Después, y la normativa en eso siempre estuvo clara. O sea, ¿qué es lo que se requería para edificar? Porque de hecho, un dato no menor, muchas de estas viviendas que entraron en régimen de regularización, que han obtenido su permiso final y han resuelto el problema, se hicieron sin permiso de la intendencia, pero cumpliendo las pautas de retiros. O sea, quien edificó sin pedir permiso lo hizo mirando la ordenanza, a sabiendas de que había parámetros técnicos con los que tenía que cumplir. Entonces, lo que faltó fue solicitar la autorización, presentar los planos y obtener los permisos. Pero en realidad el conocimiento de la normativa está patente en la propia dinámica, digamos, de esa regularización. Después yo creo que, esto lo creo como ciudadano, más allá de que hoy mi rol está en la intendencia, porque yo, digamos, siempre tengo un perfil muy técnico, siempre me considero, digamos, dentro de la política como parte del cuadro técnico, más que como un político territorial. Yo creo que o sea, el Estado es una estructura administrativa, pero de alguna manera que las cosas sucedan de forma ordenada y que operen en beneficio de todos es también una responsabilidad colectiva. Todos tenemos desde nuestro lugar que incidir en el día a día para que las cosas estén mejor y que estén ordenadas y que funcionen. Decir, bueno, yo hago lo que quiero o acá no pasa nada si la autoridad no me controla y bueno, después que venga y vea y entro en una dialéctica de si es tu culpa, es mi responsabilidad, es tu responsabilidad, todos desde nuestro lugar podemos hacer para que las cosas estén mejor y funcionen mejor. De hecho, es más, el ejemplo de la jornada que se hizo ayer es un ejemplo concreto de esto que te digo. Son académicos trabajando en el monitoreo de sistemas alternativos de saneamiento, consolidando un insumo que puede ser utilizado por nosotros. De hecho, estoy en diálogo permanente con el cura y con ellos, con la voluntad de recoger algo de lo que ellos han investigado en algún nuevo diseño de la normativa, pero que lo están haciendo, digamos, no como parte del Estado, no es su responsabilidad hacerlo, y aún así lo hacen y lo ponen al servicio de la sociedad. Entonces, en esto de que los colectivos tenemos reivindicaciones, también tenemos una responsabilidad social, cultural, colectiva de apuntemos todos a resolver esto, y no entremos en la dialéctica de si el Estado es enemigo o amigo. El Estado tiene que controlar porque es el que verifica que las normas, que son el estándar que todos debemos cumplir para coordinar el comportamiento y la convivencia en territorio, se cumple.
Bueno, hay un diálogo que se puede dar entre todos y que puede ayudar a que todos trabajemos de una manera más cómoda y más, digamos, yo trabajo, una gran parte de mi día en la Intendencia es recibir personas que vienen con planteos para explicarles, buscar el mecanismo de ayudarlos a resolver su problema, personas que me escriben que quieren una reunión o personas que aparecen espontáneamente con su problema. Es decir, tratamos de tener esa filosofía de trabajo porque yo particularmente tengo muy viva la experiencia como usuario frente al Estado. Ujú. Entonces, quiero que el Estado me responda como yo cuando era procurador en los estudios, cuando empecé a ejercer la abogacía, iba al Estado y me encontraba a veces con choques o con problemas. Bueno, tratamos por lo menos desde mi dirección, tratamos de tener una actitud proactiva y de diálogo con los particulares, pero sobre la base de estos parámetros que te digo, es una responsabilidad de todos. Y en relación con lo que tú dices de Punta del Diablo para nada es una localidad olvidada. No quiero ser exagerado, pero la mitad de mi tiempo está destinado a Punta del Diablo. Por temas vinculados con cursos de aguas, temas vinculados con proyectos que tenemos sobre la faja costera y sobre las playas, proyectos que tenemos vinculados con las regularizaciones y las edificaciones, proyectos vinculados con los fraccionamientos que tiene la ciudad. Es una ciudad que pegó un salto de golpe, como lo pegó también en algún sentido La Paloma y otras localidades de la costa. Nosotros post pandemia fuimos de los departamentos beneficiados con ciudadanos que eligieron nuestro territorio para venirse a vivir. Eso generó un crecimiento. Yo siempre cuento, yo soy de La Paloma, viví toda mi vida acá, y yo cuando era niño no existía la posibilidad, digamos, real así de pedir un delivery. Y hoy es impresionante la cantidad de servicios que hay y de cómo está fluyendo, digamos, la dinámica comercial en los lugares, y eso es producto en parte de una mayor urbanización y de un mayor interés por construir y por mucha gente venirse a vivir acá. Entonces, estamos de alguna manera tratando de acompañar con infraestructura, con atención, con procesos, con diálogo, mucho diálogo social. Yo todas las oportunidades que tengo donde me invitan a participar de algún encuentro o de alguna charla como estamos teniendo ahora nosotros, trato de utilizarla porque me parece que son mecanismos para participar a la ciudadanía de cómo venimos percibiendo la situación y de cómo estamos trabajando para acompañarla. Ujú. Pero digamos, encuentro yo en lo personal, sobre la base también del tiempo, la enorme cantidad de tiempo que le dedicamos a Punta del Diablo, que para nada es una localidad relegada. Hay proyectos en los que hemos identificado necesidades y estamos trabajando en la elaboración de esos proyectos, que yo, digamos, trabajando en el Estado ya hace un tiempo, no puedo livianamente venir y decir vamos a hacer tal cosa hasta que no tengo otras cuestiones resueltas y atadas que lo pueda comunicar con más tranquilidad. Entonces, bueno, hay una ansiedad que yo no la puedo colmar anunciando cosas. Necesito trabajar primero, lograr resultados y que sobre la base de eso se vaya viendo cómo avanzamos en las distintas localidades. Pero te aseguro que Punta del Diablo tiene es una ciudad muy importante, no solo además por Punta del Diablo, sino porque hay algunos proyectos de inversión que a veces vienen con la lógica de un barrio privado o de algún centro logístico o de algún tipo de desarrollo que toman como punto, como eje, digamos, en torno al cual quieren orbitar a Punta del Diablo, a La Paloma, a estos centros, digamos, de playa que son favoritos y que mucha ciudadanía elige para veranear. Ujú. Bien, sobre esto y después, capaz si no da el tiempo, hay algunos comentarios, sí que han llegado a nuestro canal de YouTube como para consultar de detallecitos de cosas que se van compartiendo, que ahí te las dejamos, pero sobre este tema para cerrar, porque yo tengo una pregunta más. ¿Se está aplicando en todos los balnearios el impuesto a la edificación inapropiada? ¿En todo Sí, Rocha, en todos los balnearios o solamente en los sí, balnearios? sí, en todos los balnearios consolidados. En todos los balnearios consolidados. Bien, se está aplicando Los no hoy. consolidados no tienen posibilidad de regularizar porque la exigencia son 5 hectáreas. Entonces, Ujú. si la persona edificó en un área que no tiene 5 hectáreas, es imposible, no tenemos base legal para regularizar la situación. Bien, perfecto. Otra consulta que también nos interfiere aquí en Punta del Diablo. ¿Las demoliciones en la faja costera tienen que ver con ordenamiento territorial? Las casas Tienen que que ver quieren con... tirar Sí. de la faja de los pescadores, pero no así los comercios. Queríamos saber cuál es la No, diferencia. no, o sea, todas las casas que invaden espacio público en la faja costera están sujetas al mismo procedimiento. Es un procedimiento histórico, ¿no? O sea, la Intendencia históricamente ha Ujú. contestado la existencia de las edificaciones y ha promovido procesos. Involucra todo, involucra comercios, involucra viviendas.
Bien, porque sea, hay todo lo una que tiene- particularidad que es la manzana 1 acá, que dijeron que es la única que sí puede hacer. Está más cerca que muchas de las casas, tiene restaurante, hospedaje, agua de las piscinas. Bueno, la caca los informes que vieron ayer son resultados de aguas que se quitan de ahí mismo, de las piscinitas que se arman ahí. Y sin embargo, esa que está igual en la costa, igual ahí, contaminando, generando un montón de situaciones, dicen que esa no aplica. Todos esos comercios, todos esos emprendimientos no aplica a lo que los tengan que tirar. Todo No, lo otro una sí. cosa, una cosa es el hecho de que una vivienda esté implantada en espacio público. Ujú, ¿Bien? Y eso tiene un tratamiento legal diferencial, sobre ujú, todo en un área de fragilidad ecosistémica como son los frentes costeros, digamos, la ujú, faja de defensa de la costa. ujú, Y sobre todo además en ese lugar que hay una estructura rocosa de fondo que impide, por ejemplo, construir un sistema de saneamiento, un pozo y una fosa no podés poner ahí, ujú, ni llegaría a la barométrica. Entonces, ujú, eso es una condición. Y otra condición es en un predio privado que existe desde el momento en que se autorizó el fraccionamiento, muchos de estos autorizados hace décadas, donde hay un derecho de propiedad de un particular, que exista un sistema de saneamiento que no satisface estándares. Si es el caso, yo lo desconozco, se resuelve por vía de sujetar la edificación y ese sistema de saneamiento a los estándares que tiene que tener. A que sea impermeable, a que no filtre, a que tenga un retiro con barométrica sistemático. Ese es el mecanismo de sujetar el cumplimiento de la normativa. ujú, Pero si hay un lote, digamos, un padrón en un lugar donde cuando se autorizó el fraccionamiento, que es toda la cantidad de lotes y calles y estructura que se ve de la ciudad, eso era un campo de una persona que un día dijo, quiero hacer un emprendimiento donde puedan existir estas calles, estos lotes y que se pueda urbanizar como ciudad. Ok, se autoriza eso, que tiene décadas, vuelvo a repetir, y sobre la base de eso se consolidan derechos de particulares, de privados, que son los que van y compran el lote. Cuando tú vas y compras un terreno, estás comprando, digamos, ese lote que el desarrollador en su momento, dueño del campo en mayor área, convirtió en suelo urbano y subdividió de esa manera. ujú. Mm. Y sobre ese padrón tenés condiciones a cumplir que son las que establecen la normativa. Esto que decís bueno, esta puntualidad desconocés, pero cualquiera que va caminando por la bajada de los pescadores se da cuenta que ahí hay normativas que no se están cumpliendo. El olor, claro, ni siquiera vas con los ojos cerrados y ya el olor te demuestra que hay normativas que no se están cumpliendo. Y cuando bajás la mirada al piso, te das cuenta que hay muchas más normativas que no se están cumpliendo. Digamos, se ve agua que cruza de todos los colores en temporada. Es una cosa tremenda. No sé cómo la gente se sienta a comer en la bajada de los pescadores. Es una cosa que todavía me llama la atención porque el olor y el ir pisoteando charcos de andás a ver qué es impresionante, digamos. Y no hay que hacer un estudio de nada, digamos. Más allá que los chiquilines del Cure lo hicieron. Bueno, hay como varias cosas, o sea, que existe contaminación en algunos focos y que es temporal y que es circunstancial, pero que se da, es un hecho que de alguna manera el No es tan informe de ayer. temporal y tan circunstancial, Santiago, te digo, Bueno, ¿eh? pero hay que rastrearlo, hay que hacerle trazabilidad para saber de dónde viene y quién es el que está en incumplimiento y por qué razón y ver de qué mecanismo no se sirve para sujetar al cumplimiento. Ujú, Pero todo esto tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un rato, con la política de regularizar y de tener control sobre lo que sucede en territorio. ujú, Que cuando uno lo implementa, pensando precisamente en estas situaciones, surgen los cuestionamientos que tú mismo me hacías hace un rato, de bueno, pero hacerlo de esta manera, bueno, es que todo tiene que ver con esto precisamente, con ujú. evitar que hayan desbordes, evitar que haya contaminación, asegurar circuitos cerrados en la gestión de residuos. Hay ciertas ciudades que cuando llegan a cierto nivel tienen que aspirar a un saneamiento colectivo, ya lo individual no es suficiente. Ujú. Hay una insistencia hace tiempo del gobierno departamental con tener saneamiento colectivo en La Paloma. Punta del Diablo tiene otras dinámicas, yo no desconozco en este momento si hay un estudio en específico Se hizo un sobre el saneamiento estudio, colectivo se, para se Punta del Diablo. hizo, se hizo un plan de saneamiento para Punta del Diablo que quedó en un cajón porque era carísimo. Bueno, por eso, porque lo que tiene Punta del Diablo además es que es un terreno con muchas Sí, sí, elevaciones y tiene su cerro. pendientes. Sí. Ujú. Exacto. Entonces eso le pone otras complejidades, pero digo, es todo parte de lo mismo. La Mm. voluntad y el trabajo Sí, efectivo de regularizar y tener control sobre lo que sucede en territorio. de acuerdo. Ahora, teniendo en cuenta esto, que todos lo sabemos, ¿no? Que vamos yendo por la bajada de los pescadores y nos encontramos con este desmán, más en temporada, ahí se nota mucho más. Ahora, la idea de adoquinar sobre eso, ¿no es raro?
Yo el proyecto en realidad no lo conozco en Y detalle. no lo Es un conoce No, nadie. nadie. Está bien. Yo lo que digo es, el proyecto yo no lo conozco, no sé si el proyecto preveía algún tipo de infraestructura vinculada con esto. Mira, no, porque Yo acá no se lo empezó sé. a poner adoquines Y no hay nada y debajo, si no, por algo se no se mueven. frenaba un pedido de vecinos a la justicia, se adoquinaba hasta prefectura. Pero yo no, digamos, de que sea adoquinado no se sigue que no haya un trabajo de infraestructura vinculado con la gestión de la canalización del agua o de los pluviales, digamos. Entonces yo ahí no puedo hacer una afirmación sobre un proyecto, digamos, de infraestructura que no conozco y que en principio tampoco tengo la capacidad de valorar porque soy abogado, no soy ingeniero civil ni Ujú, arquitecto. ujú. Eh, pero bueno, es una consideración tuya, digamos. En lo que tiene que ver estrictamente con las viviendas y sus sistemas, es en lo que nosotros sí estamos arriba y lo que estamos monitoreando y lo que estamos permanentemente buscando la sujeción al cumplimiento de los estándares. Ujú. Una consulta, o de última una visita para que revises ahí en la dirección, porque hablabas de la parte esta de las casas que se van a demoler, que se buscan demoler, que están en las rocas, ¿no? Que es el espacio público. Y ahí Sí. mismo, delante de gran parte de esas casas que se intenta tirar, hay un proyecto privado de un vecino de hacer una pasarela con impacto, porque hacer una pasarela arriba de las rocas, en un lugar donde se supone que no se tiene que poner nada, y está habilitado por la Intendencia, y el vecino ha No, sacado hasta fotos privadas a las personas estando en su casa y haciendo cualquier cosa, ¿no? Que se ha denunciado. Y cuando consultamos nos dijeron que eso sí está bien porque no es un pozo negro, no. es una pasarela. Las pasarelas de madera que se colocan de forma liviana y sin invadir el terreno, en ese caso es un paseo que está previsto de una manera se ejecute, cuenta con autorización ambiental. El Ministerio de Ambiente se solicitó autorización ambiental, el Ministerio de Ambiente lo validó, al igual que sucede con, yo no sé si tienen presente la rambla que se hizo sobre la playa Bahía en La Paloma, que es, digamos, sobre la playa, en Ujú, el sector sí, de dunas, se estableció toda un una camino. pasarela que Ujú, también cuenta con autorización ambiental, son estructuras livianas que pueden, digamos, jugar con la dinámica del lugar, que no afectan la fragilidad del lugar y que de alguna manera ordenan también el tránsito y la circulación por ese lugar, que es un lugar que recibe mucha densidad de visitantes durante el verano. ujú. Si es que estamos hablando de lo mismo, que es una pasarela que bordea por fuera, digamos, de esto que todavía no se ha Sí, ejecutado, que por es un lugares proyecto donde que la gente no pasa, porque no hay pasada por ahí, que es desde donde estaban los boliches hasta el Artigas ese rarísimo, y que va sobre las rocas cuando se está hablando de que las rocas y la visión y la cosa, y que acá no se puede nada, y se está habilitando igual. Entonces es un una poco cosa raro que sacar a la gente de sus viviendas, por más que sean cosas distintas, es un poco raro, porque decís, al final querés tirar todas las viviendas para hacer toda una movida igual, construir igual sobre el espacio. hay dos cosas. Primero, que es espacio de uso público, o sea, espacio que tendríamos que poder usar todos, que es Ujú, algo con lo que la pasarela permite, digamos. No ujú, cuando se hace una ocupación que se cerca para un uso privativo de la persona que hace su vivienda. ujú. Eso por un lado. Y por otro lado, la estructura, digamos, de madera es una estructura liviana que no invade la naturaleza. Tú no requieres un pozo, no requieres una perforación, no requieres una cantidad de aspectos que la casa sí debe tener a la hora de construir sus cimientos y su infraestructura y que la pasarela no tiene porque es una estructura liviana, que apenas se asienta sobre el terreno. Son cosas distintas, Capaz que estamos hablando cosas de una totalmente pasarela en distintas. diferente lugar, porque ahí es arriba de las rocas y quiero saber cómo se va a sostener una pasarela arriba de las rocas, que es donde está Y, planificada. Capaz que estamos hablando de otra pasarela y se nos No, viene no, otra más. me da la sensación que están hablando de la misma, digamos. Porque no no, es que pones una y tabla y pasa la gente caminando por ahí, estás en las pero rocas, estás en el agua. hay mecanismos de fijación que no son muy invasivos ni que erosionan Ujú, el entorno. De hecho, yo he pensado en algunos lugares que tienen tradición de pesca, de también trabajar con ambiente y con ingenieros civiles especializados en la materia, en elaborar muellecitos pequeños, no invasivos, pero que puedan servir al propósito recreativo de quienes van a pescar. Sobre todo en La Paloma, es una cosa que he pensado mucho, y también tienen un basamento en las rocas, pero no es un basamento que obstruya el normal funcionamiento, digamos, de la dinámica costera. ujú. Bien. Por eso, en general, estas cuestiones se pueden autorizar, se tramitan y se les da viabilidad. Ujú. Bien, y por último, por lo menos de mi parte, es ¿qué hacemos con a lo filosófico y a lo terrenal y el día a día de Punta del Diablo, ¿no? Más allá de lo técnico, maravilloso, el proyecto, la propuesta, las normativas, nuestras responsabilidades, nuestros derechos y obligaciones. ¿Qué pasa con las familias que se quedan sin casa cuando se les tira en la casa
de allí de la parte fiscal, que la Intendencia puede decir, a mí que me importa, pero también en esto de, bueno, ellos están viviendo acá porque se ha permitido. Hay gente que vive después de que se haya fraccionado, que no tienen ni idea de no sé qué. Bueno, ¿qué pasa con esas familias que tampoco le podemos decir? Vaya para la calle. ¿No? Hay, ¿Cómo se hay va a un manejar elenco eso? de medidas. Hay como un elenco de medidas. Hay Ujú. cuestiones que tienen que ver con la propia. Hay muchos particulares, digamos, que en el diálogo lo han manifestado, que tienen la posibilidad de buscar otra locación. Hay particulares que pueden transitar hacia un alquiler temporal hasta que consiguen dónde edificar su propia vivienda. Ujú. Existe la posibilidad de que el Departamento de Desarrollo de la Intendencia haga una valoración en condiciones, digamos, particulares que puedan llevar a que se disponga, digamos, la entrega de algún material para autoconstrucción. Es decir, hay un elenco de situaciones que hay que valorar y sobre la base de la valoración se podrá brindar más o menos apoyo. Ujú. Pero no es un tema, digamos, que no sea indiferente, digamos, lo tenemos en cuenta. Hay mucha vivienda, digamos, que no refleja la situación de habitantes originarios que no tenían otro lugar donde vivir, que es Ujú. simplemente naturalizar que ahí puedo tener una vivienda y bueno, la tengo, la construyo, la habito mientras pueda. Digamos, Ujú. hay situaciones que se dan así también. Ujú. Bien. Bien. Si usted tiene algo más, si no, me gustaría leerle solamente estos comentarios que llegaron, porque No, tiene que no, ver con lo del tenía que ver impuesto. bueno, con los insumos que se llevaron Ujú. ayer y qué se piensa o cuáles son los pasos a seguir de ahora en más con el grupo de vecinos, con la ODELAR, con el ministerio. Bueno, bueno, hay muchas puntas en realidad. Mm. En lo que tiene que ver estrictamente con el proyecto de ayer, yo hago una valoración muy positiva por muchas cosas. El proyecto que han desarrollado abarca muchas aristas. Para mí un aspecto que tiene un valor enorme del trabajo que han venido realizando vinculado con el tema de las aguas en espacios públicos y del saneamiento es la gestión con los niños, o sea, comprometer a los niños en el proyecto, enseñarles a trabajar con MEN, porque el niño tiene una condición que no es solo que está adquiriendo formación a futuro y son las generaciones del futuro que son las que van a gestionar estos temas, sino que también tiene un fuerte componente vinculado con cómo inyecta dentro de su núcleo familiar conciencia sobre estos temas y lleva a que otras personas también empiecen a cumplir con los mismos parámetros. Ujú. Entonces yo creo que desde ese lugar es un proyecto que han venido desarrollando de extensión con una profunda conciencia social y que por eso mismo tiene un valor, digamos, de plano muy alto. Y en lo que tiene que ver con el saneamiento en particular, yo estoy conversando con muchos de esos técnicos para también hacer monitoreos desde la Intendencia en sistemas de saneamiento alternativo que se están desarrollando. En el volumen total de viviendas que tienen su sistema de saneamiento, los alternativos al pozo y a la fosa y el pozo representan un porcentaje muy bajo, pero eso no quiere decir que no tengamos un espacio ahí para parametrizar, analizar, medir y buscar nuevas formas regulatorias que contemplen esos sistemas de saneamiento. Y ese es un poco el camino que estamos empezando a transitar, en coordinación con ellos dentro de la Intendencia y también lo están haciendo ellos por fuera, pero cada vez que trabajan en estos temas les pedimos estar al tanto, tener conocimiento de sus informes evaluativos finales, sobre qué resultados arroja. Eh, Probablemente cuando yo tenga un elenco importante de sistemas medidos, los convoque a hacer una lectura conjunta de esos resultados. Es decir, la idea es trabajar de una manera mancomunada para que esto pueda resultar en un tiempo que no lo podemos acelerar. Los tiempos son uno tiene que medir en meses, porque también la dinámica de la vivienda a veces cambia dependiendo si tiene habitantes permanentes o esporádicos, el uso que hace el sistema de saneamiento cambia. Entonces hay muchos aspectos que tenemos que ir monitoreando y controlando, pero la voluntad y la decisión en firme, digamos, de trabajar para parametrizar esto y consolidarlo en el marco de la ordenanza de saneamiento con una eventual modificación o un aditivo en particular, está. Ujú. Bien, Muy bien. Bueno, qué bien saber que todo el trabajo que está haciendo todo el mundo está tenido en cuenta por todo el mundo también y que quedó disponible en nuestro canal de YouTube allí la presentación. Por último, te quiero leer este comentario porque tiene que ver con el impuesto y justo llegó cuando estábamos hablando de eso, que decía, solo los planos y presentar los mismos a la Intendencia eran más de $1.000 que hubo gente que no pudo pagar. O pagas el impuesto o regularizas, porque además hacer el saneamiento son más de $2.000. Y en la regularización se sigue aceptando el pozo filtrante, lo cual contamina y es un atraso. Se ha intentado trabajar en avanzar en eso, en legislación, y no ha habido avances. Está prohibido a nivel nacional y acá en Rocha el pozo filtrante se sigue aceptando y tampoco hemos logrado que se acepte el biodigestor.
Bueno, no, en realidad no es tan así. Hay autorizaciones sobre biodigestores colocados que se sometieron a regularización, se analizaron y se aprobaron, o sea que Ujú. eso no es así. Lo que no está es parametrizado con carácter previo y general, que es lo que estamos tratando de producir en todos estos estudios y trabajos. El costo de los $1000 me resulta extraño porque, digamos, capaz que eso es lo que le cobraba el arquitecto por hacerle los planos. Ujú. Pero en realidad la Intendencia cobra las tasas del permiso al final del proceso. O sea, ya se presentaron planos, ya se hicieron inspecciones, ya se trabajó sobre el terreno, se puede haber presentado más de un plano si había elementos técnicos para corregir durante el proceso. Se hicieron una o más de una inspección, a veces vamos y no están en condiciones y bueno, se va más de una vez hasta que se logra, digamos, cumplir con los parámetros normativos y sobre el final de eso se paga el permiso, que es NUR, Ujú. que depende el tipo de casa, el valor que tiene, porque si bien hay un mínimo, si vos haces más cuartos, más baños, más sanitarias, más infraestructura, eso va escalando en el valor Ujú. del permiso y en todos esos casos, como te comentaba hace un rato, siempre existe la posibilidad de hacer un convenio y de pagarlo en cuotas, digamos, no es una cosa que si no lo pagás ahí de una en total, no lo podés tener, no Ujú. sucede de esa manera. Ujú. Pero ya te digo, es extraño que para presentar planos haya tenido que costear eso, porque eso no es un costo en principio que cobra la Intendencia. Bien, bueno, estaría bueno saber a ver cómo fue esa dinámica, pero bueno, me parecía importante porque son muchas cosas que se dicen respecto a la edificación inapropiada. Nosotros venimos cubriendo este tema hace un montón de tiempo y es la primera vez que alguien de forma no hostil y poniendo tal vez cosas personales, explica y comparte cómo se está manejando la intendencia. Nadie quiere decir que si está bien, si está mal, cada uno después verá si está de acuerdo o no, pero es realmente la primera vez que podemos por lo menos saber concretamente cómo es la dinámica, sin un agregado de nada, que vos sos de acá, que vos votaste a no sé quién, sin ninguna de todo ese chirimbolo. Así que nos parece súper importante porque luego llegarán seguramente más consultas y algunos comentarios más que te vamos a comprometer en algún otro momento a que lo podamos charlar otra vez por Zoom o que puedas venir por acá en vivo en algún momento. Sí, ya que Con gusto. estás Y tanto sí, por Punta del ya sos Diablo, medio diablense. venite para acá. Voy muy seguido a Punta del Diablo. Bueno, Te por diría que eso, tiene una base semanal por allí. A la mañanita venís por acá, te tomás unos mates con venite, nosotros y seguís, claro, venite y no pasa charlamos. nada. Bien. Bien, Santiago, la última, la que le estamos haciendo a todos los funcionarios y tanto de la Intendencia como a nivel nacional, que tiene que ver con la prospección sísmica. Vos dirás, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues quizás nada. Pero lo que sí estamos recabando, a ver cuánta información tienen al respecto y cuál es su postura personal con respecto a la prospección sísmica que se está llevando en este mismo instante en nuestro maritorio nacional. Mira, es difícil. Yo tengo un perfil muy técnico, en el sentido de que siempre necesito datos e información por un tema mío de alivio intelectual, de decir sobre la base de qué estoy hablando, ¿viste? Mm. No tengo un conocimiento en profundidad y esto en realidad me dispara dos cosas. Yo en estos procesos me parece que hay que tener mucha cautela. Cautela, digamos, como Estado a la hora de autorizar estas cosas, por lo que puede implicar en términos de afectación de la fauna marina y el impacto que eso puede tener no solo en nuestro ecosistema natural, sino en la actividad de pescadores, de una cantidad de cuestiones que dependen de la dinámica de la fauna marina. Y yo siento que es un tema en el que hay muchos colectivos vinculados con ambiente desde la sociedad civil trabajando, algunos como con mucho ímpetu, que debieron haber sido convocados por el Ministerio y por las autoridades a la hora de autorizar esto, como para dialogar con mucha más información sobre la mesa. Ujú. Muchas veces la reticencia o el rechazo del ciudadano a ciertas decisiones que se toman por parte de la administración o del Estado tienen que ver con el desconocimiento de sobre la base de qué se tomó la decisión y no tanto con la decisión en sí. Pues muchas veces si uno puede entender por qué se toma y cuál es el impacto y cuál es la real dimensión que tiene, uno puede aceptar también esa condición. Pero cuando esa información no está, se generan suspicacias, se generan dudas, atacan los miedos muchas veces tienen base en información técnica en sentido contrario, que ha dicho otra cosa. Entonces yo creo que hay una labor activa de lo que decías hace un rato, de tener estas instancias, de poder dialogar, de poder transmitir cómo uno lo ve. Uno puede después estar de acuerdo o no, o tener matices, pero tiene que existir la información sobre la mesa. Y en este tema de la prospección sísmica, que a mí me importa mucho digamos, me parece relevante como analizar, siento que
hay mucho movimiento social, mucho murmullo, por ponerlo en el sentido, digamos, para representarlo con la sensación que da en las personas, pero no hay bueno, sentémonos y discutamos cuáles son las bases. Las decisiones que toma el Estado siempre tienen dos patas, que son la legalidad y la oportunidad o el mérito. Que sea legal, que esté dentro de la norma, pero también la oportunidad y mérito, que sea oportuno embarcarse en esto a partir de una cantidad de consideraciones ambientales, humanas, sociales, económicas. Entonces, todo eso tiene que estar mucho más explicitado, me parece a mí, como para poder uno como ciudadano decir, bueno, entiendo y apoyo, o no lo entiendo y no lo apoyo, y eventualmente no lo entiendo, no lo apoyo y lo voy a combatir con un amparo, como entiendo que está sucediendo en este momento en la justicia. Ujú. Bueno, mira, te convocamos, ya te hacemos una invitación. Te invitamos. Creo que va a ser la última sesión de la Junta Departamental, y lo van a confirmar luego, pero la comunidad de este mes, la comunidad acá de Punta del Diablo, las referentes de Mar Libre de Petroleras, solicitaron a la Junta Departamental ser recibidas para poder, en plenario general, en régimen general, para poder explicar sobre los datos científicos, sobre la prospección sísmica, ya que muchos de los representantes, ediles no tienen eso, no tengo información, no tengo en qué basarme. Bueno, fue una buena iniciativa de poder llevar la información a la Junta Departamental. Así que cuando tengamos la fecha confirmada te avisamos, y estaría buenísimo que pueda estar tú y el resto de los directores también, porque nos atraviesa igual. La prospección sísmica está ocurriendo, nosotros somos un balneario costero, y sí, definitivamente tiene que ver con vos, porque ¿qué vas a ordenar? ¿Qué balneario vas a ordenar si no tenemos más nada que ofrecer ni más recurso natural? Así que te invitamos, te avisamos después bien la fecha, pero nos vemos ahí. Encantado, quedó a la expectativa de eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por este tremendo rato de intercambio. Bienvenido a Ulmanianas. De verdad, cuando estés en la vuelta, siempre van a estar los micrófonos abiertos de Punta del Diablo, de Radio Ulma y de Ulmanianas. Y estamos en contacto. Muchas gracias, muy amables. Igualmente, de mi lado, estoy disponible para lo que puedan necesitar. Muchas gracias. Y bueno, fue larga la entrevista por culpa de Rafael, que no nos atendió. Sí, así que tirón de orejas para Rafael. No, un abrazo a Rafael, que estaba en mil vueltas. Gracias, Santiago. Un abrazo. Por favor, que pasen bien. Buena jornada. Gracias. Igualmente, gracias. Ulma.